cuentas. Cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor. Más tú me mostraste un mundo mejor. Cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto. Por nada te quiero cambiar una melodía. Bien, hemos visto, entonces ya vamos a dar inicio en esta cuarta parada. Y para empezar, quiero que puedan escuchar una poesía escrita por una hija de misioneros, que realmente presten atención, ¿no? Porque es una forma de ir ingresando al corazón de cada uno de ellos. Los hijos de misioneros somos especiales. Nacemos en una casa que no es nuestra casa. Es consultorio para el afligido, recepción para el necesitado, hospedaje para el pasajero, albergue para el hambriento, ropero para el que tiene frío. El teléfono de casa no para de sonar, porque siempre hay un hermano que necesita hablar. No importa la hora, ese aparato no para de sonar. Y allí están ellos, nuestros padres. Siempre contestarán. Nuestros padres tampoco son nuestros, porque a la grey deben guiar, cual hijos rebeldes que muchas lágrimas les robarán. Y nosotros, los hijos, nos amoldamos al hogar donde Dios nos colocó. Muchas veces rezongamos porque queremos tener su atención al 100%, sin visitas, sin llamadas, sin reuniones que atender. Resulta que los hijos somos normales. Pasamos las mismas cosas que el resto de los mortales. Lloramos por un desamor. No sabemos qué estudiar. Nos sentimos tristes y muchas veces en soledad. Nos duele cuando nos lastiman y no lo podemos expresar. Queremos que nos pregunten: hola, ¿cómo estás? No soy más santo que el resto por ser hijo de misioneros. Tengo las mismas luchas que tu hijo, hermano querido. Dame un beso, abrázame fuerte. Decime que cuento contigo. No me juzgues si me equivoco. Ayúdame en oración. Invítame a tomar mate y charlar mi situación. Nuestros padres sintieron ese llamado especial al salir a la obra para almas ganar. Pero eso no me condiciona al querer elegir. Quizá Dios me quiera poner en otro lugar y aprovechar mis talentos para su gloria ensalzar. Puedo ser maestra, médica, abogada, contadora, locutora y 1000 cosas más. Yo soy otra persona y como tal, Dios tiene para mí un plan especial. Acompaña mi crecimiento, ora por mis decisiones. Sostené a mis padres en sus momentos peores, porque ellos, vos y yo, solo daremos cuenta a aquel que en el Calvario mostró sin reserva su amor. Firma
una hija de misionero. Gracias. La verdad que yo ya estamos emocionados, ¿no? Porque es una poesía que describe mucho y nos va, Dios ya está hablando al corazón de todas nosotras. Eh, ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría si Dios te pide que te vayas de un lugar a otro? ¿Dejarías toda tu cultura para sumarte a una nueva? Y también con ese golpe transcultural de país a país. Eh, Les invitamos a las hermanas que puedan, y siempre se comprende que aquellas que puedan prender sus cámaras para que nos podamos conocer, las que tienen la posibilidad que lo hagan. Pero continuando, ahora vamos a conocer una hija de misionero que, como les comentaba, tuvo que dejar todo en su país y acompañar a sus padres a venir a servir a Argentina. Así que con ustedes, con mucho cariño, les presento a Carminia. Bueno, mi nombre es Carminia Copa, tengo 29 años, actualmente vivo en Argentina ya hace 13 años, pero nací en Bolivia. Para mí fue un cambio, porque cuando mi papá fue encomendado a la obra misionera, yo tenía 15 años y tenía que cambiar de país, mi vida cotidiana, la sociedad en la cual vivía y también la gente que me rodeaba. Bueno, cuando llegué aquí me encontré con dos tipos de personas, tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación. Había un grupo que estaba dispuesto a conocerme a mí, compartir conmigo y con mi familia. Pero por otro lado, había otro grupo de que veía que me ignoraba, que no me quería hacer parte, no había un trato amable. Entonces, eso ha sido para mí también algo que me hizo ver de otra manera. Más que nada, actitudes. No por el hecho de ser hijos de misioneros. Somos perfectos, tenemos luchas, tenemos el día que nos cuesta leer la Biblia, orar. No somos perfectos y tenemos nuestras luchas y nuestras debilidades. Bueno, ahí le escuchamos a Carminia, le agradecemos por su participación y nos contaba, ¿no? Cabe recalcar que se le ha solicitado contestar unas respuestas a los hijos de misioneros que han mandado sus videos, algunos de forma anónima, y la cual también respetamos, porque como le decíamos, ¿no? Cuando emprendimos este viaje, ir al corazón no es fácil algunas veces, ¿no? Porque también así como se reciben amor, quizás también han recibido muchas veces el contrario, ¿no? Y hay dolor, y está bueno también el hecho de respetar eh, cada uno de esos silencios. Ahora, permítanme también llevarlas a pensar cuántas veces suena el celular en tu casa. ¿Cuántas veces tenés llamada? ¿No? Hoy día estamos en la era de la comunicación. Eh, ¿Y qué pasaría, no? Si vos estás en una graduación y suena el teléfono y tu papá, en vez de ir a quizás optar por ir a compartir o en una charla íntima, tenga que atender ese teléfono e ir a acompañar a una persona, a un hermano que falleció su pariente, ¿no? Y el siguiente testimonio va a comentar un poco de eso. Cuántas veces suena el teléfono y cuántas veces tuvieron que aprender que tenían que aceptar que papá tenía que ir a ayudar a otros hermanos. Permítanme presentarles a otra hija de misionero.
Hola, soy hija de misioneros y tengo 47 años. Para mí, ser hija de misioneros fue estar en la mira todo el tiempo de lo que sucedía dentro y fuera de la iglesia, pero también en mi caso en particular fue bastante especial, ya que en la iglesia donde nosotros, mis padres, mejor dicho, vinieron a trabajar, no había casi niños de nuestra edad, así que nosotros fuimos bastante mimados y consentidos por toda la congregación. Uno de los cambios que propondría sería quizás buscar una persona idónea para que pudiera estar al tanto de nuestras problemáticas, una persona con la que pudiéramos conversar, además de nuestros papás, que por supuesto por ser nuestros papás tienen otra perspectiva completamente diferente de lo que nosotros sentimos acerca de nuestras cosas personales. Sí, los hijos de misioneros pecamos igual que el resto, sino más a veces. Somos bastante rebeldes. No, lamentablemente, en mi caso particular, nunca nos pudimos ir de vacaciones solos, como familia, a disfrutar. Lo más parecido a una vacación fue acompañar a mis padres a alguna conferencia o a alguna reunión, pero bueno, siempre estaba esto del ministerio por delante y nunca pudimos disfrutar un tiempo a solas sin hacer absolutamente nada más que disfrutarnos a nosotros como familia. Sí, en cierta forma afectó la dinámica familiar porque al ser hijos de misioneros uno vive en una casa que está todo el tiempo repleta de gente, recibiendo hermanos que necesitan ayuda, contención. Muchas veces nuestros papás tienen que salir a última hora y de apuro para atender alguna necesidad. Y bueno, esas cosas no son cuestiones que ocurren en un hogar común, ¿no? Estar cenando y que llamen para decir que falleció algún familiar de un hermano y que nuestro papá tenga que salir para asistir en ese momento a la familia y poder consolarla y poder acompañarlos en el tiempo de despedida de su familiar y bueno, muchas cuestiones más de ese tipo. Escuchamos de primera fuente el testimonio, ¿no? Que les comentaba, esto de la decisión constante, y no sé si alguna vez vos te pusiste a pensar, ¿no? Para mí era fuerte cuando decía, no, nosotros nunca nos fuimos de vacaciones. Quizás vos decís, no, es normal, yo tampoco voy, no sé cuál es tu situación, pero cuando yo escuchaba el testimonio, algo que a mí me encanta es viajar, cerca, lejos, pero ese tiempo a solas lo disfruto un montón. Entonces, cuando escuchaba el testimonio, y alguna vez vos te pusiste a pensar, los misioneros tienen que salir de vacaciones, necesitarían ese tiempo. Eh, Creo que estos testimonios nos están haciendo abrir el corazón y la cabeza a más de uno, ¿no? Eh, Ahora también te quiero llevar a reflexionar, y por eso vamos a escuchar a otra hija de misionero. Muchas veces nosotros quizás también tenés situación delicada, yo no lo sé, estamos presentes a casi más de 70 personas, no sé cómo es su situación de cada uno de ustedes, hermana, pero imagínense estar en una casa llena de ratas y estar ahí hospedada. Es muy fuerte y veo las caritas de sorpresa de todos, y yo creo que cuando escuchen este testimonio, como les digo,
lo están escuchando de sus bocas, desde su testimonio, que va a sorprender. Entonces, ponete en el lugar y escucharlas con respeto, porque nuevamente les digo, han abierto su corazón para que nosotros también podamos abrir los ojos y aprender a amar un poquito más, que es lo que Dios. Con ustedes le presento a Priscila Calegari. Hola a todos, mi nombre es Priscila Callegari, soy hija de Walter y Melina Callegari, tengo 20 años, soy de Rosario, Santa Fe, viví en Guatemala y actualmente vivo en Bolivia. Para mí ser hija de misioneros es una experiencia que tiene sus buenos y malos recuerdos. Mi manera de pensar y de ver las cosas cambió rotundamente al recorrer diferentes países y vivir en culturas muy distintas a la mía. Dentro de lo bueno, yo puedo mencionar que pude ampliar mis horizontes, pude dejar de preocuparme por mí misma y empezar a conocer las realidades de las otras personas. Aprendí a relacionarme con otras personas de diferentes culturas. Aprendí a adaptarme fácilmente a situaciones difíciles. Aprendí a no aferrarme a lo material y buscar las riquezas espirituales del reino de Dios. Aprendí a contentarme con las cosas que tengo. Muchas veces tuve que vivir en casas donde había ratas, donde no teníamos las comodidades que siempre tuvimos. Aprendí a vivir en lugares donde tenía mucho y donde tenía poco. Aprendí a compartir todo lo que tengo. Una anécdota de esto es que cuando yo era niña, muchas veces mi mamá le daba mi ropa a niñas que no tenían nada o bañaba a niñas en mi casa y yo muchas veces me enojaba y decía, pero era mi ropa favorita, era mi remera favorita y ahora entiendo que eso era parte de la misión de Dios, era parte de la obra de Dios y ahora yo lo hago porque entendí que hay personas que lo necesitan más que yo. También aprendí sobre la fidelidad y la provisión constante del Señor, cómo Él nos cuidó en todo momento. Siempre que necesitábamos algo, llegaba alguien que a veces era un hermano, a veces no era cristiano, pero siempre llegaba con la ayuda que necesitábamos. Si las veces que estuvimos enfermos, Dios proveyó de los medicamentos, de la atención médica que necesitábamos y de una manera maravillosa. Dentro de las cosas negativas, puedo mencionar que muchas veces me sentí incomprendida, me sentía como un sapo de otro agujero, como se dice, siempre empezando de nuevo en todo sentido. Estar lejos de mi familia y dejar atrás mis amistades siempre era algo que me dolía mucho. La falta de estabilidad y de seguridad en el tema escolar, en la economía, en la parte médica, en la parte afectiva. También otra cosa que me afectó mucho es el cambio de iglesias constantemente en mi caso, lo cual me dificultaba servir al Señor en un ministerio fijo. En mi caso, una de las cosas que me afectó es la falta de espacios para poder participar y la ausencia de inclusión por parte de algunos líderes de la iglesia que consideran útiles a los misioneros pero no a sus hijos. Me gustaría que me traten como cualquier otro joven cristiano, pero comprendiendo que tuve una vida particular. Propondría dar espacios en los ministerios de la iglesia para que podamos aportar con nuestras experiencias, también para que nosotros podamos aportar con nuestra perspectiva como hijos en el acompañamiento de nuevas familias que quieren salir a la misión. ¿Qué mejor que los hijos de misioneros para ayudar a los hijos de los nuevos misioneros? Y una de las cosas que también propondría es crear espacios como este para que podamos expresarnos. En 20 años es la primera vez que puedo hablar desde el lugar de hija de misioneros, ya que siempre se invita a los misioneros, pero no se tiene en cuenta la voz de sus hijos y su perspectiva acerca de la familia y la misión.
y por eso hoy puedo agradecerles a ustedes este espacio y este tiempo que me dieron para poder contarles. Bendiciones a todos. Gracias, Priscila. Escucharon esa partecita, ¿no? Hace 20 años que yo no tengo lugar para decir qué es lo que siento. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por lo que permitió, porque cómo Él está contestando las oraciones, cómo Él está en cada una de las partes. Y hay otro testimonio que vamos a escuchar de otra hija de misionero que nos va a comentar otras situaciones, ¿no? Ahora, ¿te pusiste a pensar si quizás tenés cerca alguna hija de misionero y que Dios te está diciendo, mira, la conoces, no la conoces, alguna vez la hablaste, alguna vez la amaste un poquito más? Bueno, te voy a presentar ahora otra hija de misionera que se llama Cami. Hola, bueno, yo soy hija de misioneros, tengo 23 años y actualmente vivo en Jujuy, Argentina. Primeramente es un privilegio enorme porque, bueno, mis padres creo que tuvieron que dejar muchas cosas para elegir servirle a Dios y más en la obra misionera. Y para mí ser hija de misioneros es también vivir por fe, cada día experimentar el amor de Dios de una forma muy bonita, vivir la gracia de Dios. También como muchos momentos lindos que podemos, en mi caso, poder vivir, ser hija de misionero, experimentar muy de cerca la obra misionera, cómo se lleva el amor práctico hacia las personas que lo necesitan, aún con comida, con ropa y muchas cosas que hemos hecho sin mostrar a nadie, sin publicar en ningún lado, sino anónimamente y poder ver corazones llenos físicamente como espiritualmente. Eso nos ha llenado mucho y a mí también. Desde muy pequeña he crecido en un hogar cristiano, pero si bien desde chica he comenzado a servirle, creo que siempre ha sido, no sé si obligadamente, sino de como religiosamente porque lo hacía, porque mis papás estaban al servicio o sentía que tenía que hacerlo, pero no era con ese amor de servirle como tendría que ser. Entonces, mi adolescencia fue así, sirviendo, pero no del todo. Y en mi juventud pude experimentar el realmente servir a Dios de corazón, servir a Dios con todo lo que soy. Como hijo de misioneros nos han hecho de menos o diferentes porque éramos hijos de misioneros y a la vez de pastores. Entonces, como que no sé, muchas veces nos tienden a los hijos misioneros a juzgarlos y no tienen mucha empatía con ellos. Entonces, desde mi punto de vista, de que sean más empáticos, que sean más solidarios, que se preocupen por los hijos de misioneros y que sean personas que de verdad sean de bendición para los hijos de misioneros. No tiendan a juzgarlos, porque nosotros somos como cualquier otro miembro de la iglesia, no hagan diferencias, somos humanos, somos igual que los otros miembros y que no juzguen porque nosotros también pecamos como cualquier otra persona, tenemos nuestras falencias, nuestras debilidades, tenemos nuestras luchas, pero gracias a personas como ustedes que cada día están orando por nosotros podemos estar firmes porque sentimos el mismo al alma de ustedes, de la iglesia y mayormente de las hermanas que siempre están orando por los misioneros y por los hijos de misioneros y que siempre tenemos eso, ¿no?
de que nos hacen llegar sus oraciones, sus saludos, sus ofrendas. Gracias por eso. Gracias porque sin ustedes nosotros no estaríamos de donde estamos. Y sin sus oraciones creo que muchas de las pruebas no hubiéramos salido o no hubiéramos estado donde estamos. Gracias por sus oraciones, gracias por tenernos presentes y las animo a que se preocupen, a que también si alguna tiene el deseo de ser misionera, de que investigue, de que averigüe, de que se informe. La obra misionera es muy linda, también tiene sus lados malos, sus lados buenos, pero es de gran bendición y son de gran utilidad en las manos del Señor. Son grandes instrumentos en sus manos y Dios va a bendecir la vida de muchos a través de ustedes y como lo hace de cada misionero. Gracias. Bueno, gracias Cami, ¿no? Recalcaba esto, ¿no? Una de las preguntas era, ¿ellos son más santos que nosotros? ¿Ellos hacen, no sé, vienen con otro espíritu, con otra sangre? No, tienen la misma necesidad. Y es algo más que va a aclarar otro testimonio de otra hija de misionero. Tiene la misma fortaleza y la misma flaqueza que cada uno de los jóvenes que estamos acá, ¿no? Y las mismas necesidades y que tienen tus hijas o tus hijos que tenés ahí al lado, ¿no? Así que van a escuchar este testimonio más de otra hija de misionero que nos permite seguir conociendo. Gracias a cada testimonio por abrir su corazón y podamos ser parte. Ahora le voy a presentar a otra hija de misionero. Estamos, si tendríamos que indicar, estamos con chicas que son de distintas provincias, que incluso son argentinas, pero están en otros países, que hoy quieren hablar, pero porque nos quieren ayudar. Ustedes ahora van a poder abrir los ojos a otras realidades y ustedes van a poder comunicar a otras de estas realidades. Entonces nos están bendiciendo para poder ser bendecidas y para poder bendecir a muchas más y para ver realidades, porque esto es realidad, ¿sí? Vamos a ver un testimonio más. Les presento a Alejandra. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra, tengo 25 años, soy de Argentina y soy hija de misioneros. Puedo decir que soy muy bendecida y que hoy en día aprecio mucho más el hecho de ser hija de misioneros que cuando era más chica. Poder ver de primera mano cómo es servir a Dios tiempo completo tiene sus ventajas y desventajas. Pude ver el gozo que da dedicar a Dios por completo la vida para su obra y ver el privilegio de cómo Dios permite ser útiles para que muchas almas escuchen el Evangelio y vayan a los pies de Cristo, y creyentes puedan crecer en los caminos de Dios. Pero si bien es hermoso, también pude ver que tratar todo el tiempo con personas y sus problemas es muy desgastante. Los misioneros con sus familias tienen muchas responsabilidades, ya que al principio son líderes y luego referentes en la obra de Dios en la localidad. Tienen que tomar muchas decisiones todo el tiempo y, por supuesto, vivir por fe. Los padres misioneros lo hacen con gusto y confiando en el Señor, así como fueron llamados por Él. Pero para los hijos es un proceso el hecho de entender cómo vivir así, y aún muchos de nosotros lidiamos con algunas de estas áreas, ya que vimos y experimentamos situaciones junto a nuestros padres que son difíciles, como por ejemplo que tanto incrédulos como hermanos juzguen a la familia por no saber qué hacen los misioneros y cómo Dios les provee. También a veces los hermanos tratan a los hijos de misioneros de manera distinta que a los demás, pensando que ellos son más santos y que saben todo acerca de la Biblia, y a medida que crecen no se les dedica el tiempo y la guía espiritual o discipulado que necesitan como todo creyente. Y encima se les suele pedir que ayuden a los demás en áreas que en realidad ellos necesitan ayuda. Me gustaría que me traten sin hacer diferencias como a cualquier hijo de Dios que tiene sus dones para ser de bendición a la iglesia, pero también sus luchas y necesita del cuerpo de Cristo para seguir creciendo y enfrentar cosas del mundo, de la carne y del enemigo. Propondría que la iglesia busque ocasiones para no solamente orar y ofrendar para la obra del Señor
a través de la familia misionera, sino buscar acercarse y establecer una relación de compañerismo con la familia misionera. Para los misioneros y su familia, la vida es muy cambiante todo el tiempo, pero saber que se puede contar con hermanos que brindan su amistad y apoyo espiritual es algo de mucho valor. Es ver el amor de Dios y su consuelo de forma práctica. Me encanta esa palabrita, ¿no? De forma práctica. Gracias, Alejandra, por tu testimonio. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar, a ver, atentas, creo que han prendido todas las camaritas. Bienvenidas, permítanme saludarles, despertar algunas. Vamos a escuchar un testimonio más y todavía nos quedan entrevistas. O sea, uno ve el reloj y dice que no corra, para que podamos ser partes todas y seguir disfrutando, ¿no? Tu testimonio también nos vas a hablar del... También me ponía a pensar, ¿no? Escuchando a este hijo de misioneros también, los hijos de nuestros ancianos, de los pastores, ¿no? Que algunas veces se les mide con una regla inmensa, porque es así, se les mide grande, como si ellos tendrían que ser, y no, escuchaban el testimonio, tienen las mismas debilidades y muchas veces se dañan la iglesia por eso, por esa medida. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu medida? Si tendrías que medir la misma, con la misma magnitud tu vida espiritual. ¿Te exigís tanto como le exigís a ellos? ¿Te exigís que a un adolescente sepa la Biblia de tapa en tapa? ¿Y vos cuánto sabés? Entonces, aprende a amar un poquito más, porque de eso se trata el amor del cristiano, ¿no? Amar un paso más. Y en este testimonio que vamos a escuchar, nos comparte entre muchas cosas este tema, ¿no? ¿Cuántas veces se ha medido con esa regla, con una regla muy grande? Que muchas veces esa regla ha dañado más que bendecido a otro. Así que, bueno, tenemos un testimonio más de una bella joven. Con ustedes le voy a presentar a Ani. Mi nombre es Ani, tengo 22 años y soy hija de misioneros. Mi experiencia siendo hija de misioneros fue muy enriquecedora, tanto personal como espiritualmente. Pude aprender a vivir por fe, a depender de Dios en las pruebas, y también pude generar convicciones bíblicas desde chiquita, trabajando con mi familia en la obra. Hubieron momentos en los que pasé pruebas por ser hija de misioneros y por ser cristiana, ¿no? Por ejemplo, en mi adolescencia viví una vida totalmente religiosa, porque hacía las cosas porque las tenía que hacer, o porque se suponía que las tenía que hacer porque era hija de misioneros. Caía en una rutina y a veces no las hacía por convicción, sino por religión. En las diferentes iglesias que pasábamos, que trabajábamos, a veces pasaba que como hijas de misioneros, bueno, a mi hermana y a mí, nos dejaban de lado por tener roles o responsabilidades que las otras chicas de mi edad no tenían. Tal vez fuera de mi familia nadie se acercaba a preguntar o a ver cómo estabas espiritualmente, a preguntarte cómo estabas, porque como eras maestra o tenías otro rol, tenías toda tu vida solucionada. No haya diferencia en el trato. Los hijos de misioneros somos igual que cualquier otra persona, cualquier otro cristiano. Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos problemas, tenemos tentaciones y pecamos. Cambiaría en el trato entre la iglesia y los hijos de misioneros, que se ocupen del bienestar espiritual de los hijos de misioneros. En mi caso, personalmente, gracias a Dios, tuve una familia que, si bien
se ocupaba de la obra de Dios y eran unos padres misioneros, también priorizaban, bueno, primero, en primer lugar a Dios y luego a la familia. Siempre fue una prioridad. Nos ponían, siempre tuvieron tiempo para nosotros. Nos hacían partícipes de la obra. Personalmente no nos obligaban a participar del ministerio, sino que nos mostraban lo hermoso que es servir a Dios, y nosotros con mis hermanos elegíamos servir a Dios. Así que animo a que la iglesia pueda preocuparse y atender a las familias misioneras, a los hijos de misioneros, que siempre es lindo que alguien venga y te pregunte cómo estás, qué necesitas, cómo estás espiritualmente, o simplemente pasar el rato, ¿no? Así que les aliento a que tomen esa iniciativa, que la verdad vale la pena. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos, Ani. Gracias por tus palabras. Gracias por abrir su corazón, ¿sí? Ahora, bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña, cortita, 2 segundos, a ver para que nos despertemos, porque ahora sí viene la entrevista, ¿no? Y ahí está encargada Mariana. Vamos a escuchar 2 testimonios, pero bueno, a ver, permítanme saber si están ahí todavía, o son fotitos nada más. Así que, bueno, a ver, vamos a hacer. ¿Qué te parece si nos saludamos ahí? A ver, ¿de dónde están? Rápido, vamos, a ver, Buenos Aires, Jujuy, a ver, ¿dónde más? Mela Jenny, uy, tantas chicas ahí, la Ivette. Acá de Ramos Mejía, un gusto, chicas, y gracias por los testimonios. Es Bien. muy alentador. Nosotros somos de Docsud, bendiciones para todas, hermanos. Bien, no se vayan porque después que termine esta parte, cuando termine ya la parte formal, vamos a charlar con algunas hijas que están ahí, ahí están varias hijas, así que después vamos a poder conocerlas tal vez personalmente, si ellas quieren. Bien, ahí está Tucumán, la verdad que Tucumán está arrasando en estas reuniones, están presentes siempre. Gracias a todas las hermanas. Bueno, ya parece que estamos ahí despiertas, la dinámica era esta. A ver si aplaudimos donde estén, a ver si están ahí en la reunión, no la hemos perdido, ahí está, bien. Bien, ahí está Mirta desde Angola, que nos va a estar dando su testimonio el próximo viernes también. Genial. Entonces, si aplaudimos así, yo no les puedo ver, pero pueden aplaudir con los pies. Ah. Bien, salan ahí, muy bien, ese ruidito de perrito. Bien, atentas, ahora ya agarren sus valijitas, vamos a iniciar este viaje. Lo que sí les invitamos es a que puedan apagar sus micrófonos, los necesitamos apagados para que no se colapse con otras partes. Bueno, vamos a iniciar entonces el viaje hoy de una manera distinta. Vamos a hacerlo a través, ¿no? Amo las casas rodantes, soy de hecho de pensar que podemos tener una casa que se viaje por todos lados, así que ahora le invitamos a este viaje. Ya hemos viajado por avión 2 veces, ahora hemos viajado también por el barco, por las aguas, y ahora lo vamos a hacer quizás por tierra, por una casa rodante. Y bueno, esta casa rodante que les invita y han sido admitidas con el pasaje, una mega casa, ¿no? Porque son un montón, para que entren todas, un mega colectivo, un tren, digamos, prácticamente. Estamos muy contentas, la Iglesia Cristiana Evangélica de acá de Calle Mejías, de la provincia de Jujuy, que es la organizadora de todas estas reuniones. Les invito a ser parte de este viaje y vamos a tener una nueva parada, ¿no? Esta parada conociendo a los hijos del misionero, y nos vamos a trasladar, ¿no?
desde Jujuy a 2 provincias al sur, que uno de mis deseos es conocer, ¿no? Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, vamos a conocer a una hija de misionero, y ahora, y esta entrevista vamos sumando siempre más, es una doble entrevista, porque va a haber otra hija de misionero también de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, que nos va a estar comentando su testimonio, que va a estar abriendo su corazón. Permítame ahora presentarles por foto, pero ya Mariana va a dar inicio para que la puedan conocer. Se llama Yamila y Heidi. Ella es Heidi, de Ushuaia, Tierra del Fuego, ahí está con su familia. Ya vamos a conocer más, ¿no? Ya sé que están ansiosas, busquen su matecito, como siempre, gaseosito ahora que está caluroso, o agua, para que puedan escuchar su testimonio. Ahí está Yamila, de Río Turbio, Santa Cruz. Bienvenidas, gracias por tener este tiempo. Entonces las invitamos ahí, Mariana, a prender su micrófono, a Yamila y a Heidi, y las demás vamos a apagar el micrófono para poder escuchar esta entrevista. Y mientras tanto van pensando, ¿no? Porque después ustedes también pueden ser parte haciendo una pregunta a nuestras invitadas del día. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todas. Estamos muy contentos y no se imaginan de agradecido a Dios. Esto ha sido la respuesta de años, de lágrimas de hijos, de generaciones tal vez, ¿no? Y Dios está empezando a abrir espacios de distintas formas, hasta de Bolivia, vemos aquí, vemos a chicas también que están en el sur, están en el norte, están en el oeste, están en el este. Gracias a Dios, gracias a la iglesia, también ahí en Calles Mejías. Y bueno, nos vamos entonces a ver, saluda por favor, Yamila. A ver, la buscamos a Yamila ahí. Hola, buenas tardes a todas, una alegría. A ver, no te veo. Acá. Aquí está, bien. Yamila, y la vemos a Heidi. Heidi, estaríamos ahí. ¿Podemos estar juntas, Gisela? ¿La podrías poner a ellas juntas o no? ¿Dónde anda Heidi? Heidi está allá bien abajo del... Casi se cae del continente. ¿Dónde andas? A ver, Heidi. ¿Ah? ¿Me encontraste o no? Yo no. ¿Vos, Yamila, la ves? Sí, te veo, Aquí, a ver. Aquí está. A ver, Heidi, saludanos, por favor. Ahí está Heidi. No se ha caído del... No. Entonces, las dos, por favor, las tres nos saludamos. Las tres nos saludamos. A ver, Yamila, Heidi... Ahí vamos a tratar de hablar. Entonces, yo lo que quisiera, les agradezco muchísimo por hace un mes que venimos con estos preparativos, con otro grupo de chicas que las veo ahí. Hay como 10 chicas, hijas de misioneros que están ahí. Algunas han aparecido recién y a otras están ahí, pero gracias porque Heidi y Yamila van a ser las que le van a poner voz a todas estas chicas que le han puesto y a muchísimos más. Entonces, vamos a hacer así para ordenarnos. Preguntitas donde primero me va a contestar Yamila y Heidi, pero también nosotras tres podemos interrumpirnos. Entonces, por favor, preséntense. Yamila, preséntense de dónde sos, tus padres, quiénes son esos famosos misioneros, tus padres, qué familia actual tienes, qué edad tienes, profesión. Contanos. A ver, cortito, ¿quiénes son ustedes? Esas famosas hijas de misioneros, a ver. Gracias por lo de famosas, no sabíamos que éramos famosas. Bueno, mi apellido de soltera es Aguirre, así que estoy acostumbrada a ser la primera en hablar. Bueno, mis padres, yo soy Yamila Aguirre, hija de Marcos y Graciela Aguirre. Los dos ya con el Señor. Me da emoción verlos ahí. Rápidamente, mi papá era doblemente misionero porque él nació en Misiones, en Posadas Misiones, y a los 8 años se fue a vivir a Buenos Aires. Ahí creció, o sea, con su familia, en la misma iglesia donde se congregaba mi mamá.
Los dos por separado oraban por casarse con alguien que quiera dedicarse a la obra misionera. Si el Señor no se lo permitía a mi mamá se iba a dedicar a las escuelas rurales, porque en aquella época las misioneras solteras no tenían tanto espacio como hoy. Y bueno, el Señor los unió, se casaron, nació mi hermano, Mauricio. Él es 3 años y medio mayor, actualmente tiene 39, yo tengo 35. Y en el año 89, bueno, mi papá trabajaba en el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Caseros, ahí en Buenos Aires. Así que bueno, en ese lugar también hacía la obra con los presos. No era policía, sino que les enseñaba el oficio de linotipista, sería como los de las imprentas de ahora. Bien, Mi mamá era licenciada en letras y bueno, fue profesora en la escuela de Verónica, de allá de Buenos Aires, los primeros años. Bueno, oraban siempre para que el Señor les muestre de salir a la obra, y en el año 89 salieron a la obra y nosotros salimos con ellos. Yo tenía 4 años, mi hermano 7, 8, y fuimos a Córdoba primero, a Losada, un pueblito muy chiquito. Bueno, no me voy a extender mucho ahí, quizás sí, después, no. Hay porque muchísimo, es hay difícil muchísimo para resumir. hablar, pero hay muchísimo. Vamos a ver cómo, especialmente vos, ¿qué profesión tienes? Has dicho la edad, pero ¿qué profesión hoy día y dónde vives especialmente? A ver, así presentamos el mapa también. Bueno, yo vivo en Río Turbio, o sea, estuvimos en Losada 2 años, después en Buenos Aires, en el hogar de niños de Quilmes, 1 año en la iglesia encomendante, y luego vinimos a Río Turbio. Mis padres oraban por Santa Cruz porque no había ninguna obra de nuestras iglesias y no había ningún misionero. Y el Señor les mostró que tenían que estar acá en Río Turbio. Originalmente pensaban en Río Gallegos, pero el Señor les mostró otra cosa. Y bueno, nosotros vinimos acá, crecimos acá. Gracias al Señor, acá en Río Turbio hay una universidad nacional, una sede de una universidad nacional, así que ahí estudié, soy profesora en economía y gestión de organizaciones. Bueno, actualmente trabajo, estoy casada con un santiagueño, vecino Vamos de todavía, Mañana. vamos. Y tenemos 2 hijas, Tineret de 4, que va a cumplir 5, y Betania de 3 años. Bien, Bueno, gracias. Río Turbio queda al sur-oeste de Santa Cruz, en el límite con Chile. Estamos a 5 kilómetros de la frontera con Chile. Wow, bien, bien. Entonces Patagonia presente, pero ahora nos vamos más abajo. Heidi, ¿a dónde nos vamos? A Ushuaia. Wow, ¿dónde queda eso? Al final de todo. ¿Cómo andan, hermanas? Buenas tardes. Mi nombre es Heidi, por ahí yo creo que la mayoría no me conoce. Mi nombre es Heidi Vicente, mis papás Daniel Vicente y Leticia García, ellos eran de Morón, de Buenos Aires. Ellos vinieron, mi papá primero vino de mochilero con 17 años, porque le llamaba mucho el sur y querer saber si había testimonio de poder estar y poder traer la palabra, y bueno, vino y se enamoró de Ushuaia, y como no había testimonio, él volvió, se puso de novio con una mamá, que también era menor de edad, y bueno, en el 75 se casaron y se vinieron para acá a Ushuaia, de luna de miel, y ya se instalaron. Y nosotros empezamos a nacer, porque bueno, en el 77 nació mi hermano mayor Esteban, en el 79 nací yo, y en el 81, unos días antes, había inaugurado la iglesia mi papá, y a la semana siguiente nació Ezequiel, el más chiquito. Y bueno, ahí se ven las fotos. La verdad que Ushuaia era nieve todo el año. No se podía decir que era invierno y verano, era invierno todo el año y era así todo el tiempo. En el verano era menos nieve. Bien. Se podía encontrar un poco las cosas, pero en el invierno era bastante crudo,
bueno, nosotros nos criamos bien, gracias a Dios, disfrutando de la nieve, amando la nieve con mis hermanos. Yo tengo 40 años, estoy casada hace 12 años con mi esposo Elvio, que es de Bolivia. Tenemos 3 hijos, Mateo de 10, Esmeralda de 8, Isabela de 5. Bien. Y bueno, estamos sirviendo al Señor acá en Ushuaia. Bien, o sea que son normales, che, son como cualquiera de los otros hijos que cumplen años, se casan, Sí, tienen hijos, sí. son normales, mira vos, Anita, ¿eh? Son normales las chicas, ¿eh? Pero bueno, el objetivo de esto es, por ahí no tanto conocer, o sea, bueno, sí, van a conocer, hay mucho, pero nosotros queremos, chicas, le hablo a todas y a todos los que nos estén escuchando, queremos mostrar la otra cara de la obra misionera, ¿no? No solamente el informe, los éxitos, las almas salvadas, sino queremos correr un poquitito la cortina y entrar adentro, ¿no? Y es lo que le hemos pedido a Yamila y Heidi. Y va la otra pregunta donde vamos entrando, ¿ah? Por ahí van a decir las chicas, van a decir cosas fuertes, pero ya con las otras entrevistas que hemos escuchado, parece que son pecadoras igual que todas, parece que las juzgan igual que a todos, pero pregunta, en tu primera y segunda infancia, o sea, ahí chiquitita y edad escolar, ¿cómo afectó a tu vida el hecho de que tus papás eran misioneros? O como diría mi hijo, no, mis papás no trabajan, son misioneros. ¿Yamila? Bueno, en mi caso yo tenía 4 años, así que por ahí escuchando los testimonios de las chicas, es como que se fue transformando en algo natural, que nuestros padres eran para compartir, que todo el tiempo estábamos en contacto con la iglesia, la casa siempre con personas que atender, con la mesa familiar completa, con otros invitados siempre. Y, o sea, algo que, o sea, cuesta hablar de lo negativo, ¿no? Bueno, partamos de ahí. No. El trato era, Yamila, a ver, yo les voy a contar algo, total, la Yamila no escucha. El trato era contarnos la otra cara. Y ella me decía, no le llamen negativo, vamos a llamar, no, difícil. Sí, porque son familias normales y todas las familias tenemos estas cosas. Así que, Yamila, lo difícil entonces. Sí, bueno, justamente porque al pasar el tiempo cuesta, como el Señor fue obrando en nosotras y formándonos, por ahí cuesta ver las cosas difíciles, ¿no? O negativas. Pero si se puede tomar como algo negativo es el hecho de que nuestros padres eran de todos, no eran solo nuestros. Bueno, siempre la casa con personas ajenas a la familia, si eran familia de la fe o personas inconversas, siempre cuidando a otros niños, adolescentes en casa. Por eso también se tornó como algo natural, algo que quizás uno no se daba cuenta que eso no era normal al ver otras realidades, ¿no? Y bueno, si hay algo que de todo eso, yo recalco mucho que mis padres nos cuidaron mucho a nosotros, más allá de, bueno, toda la tarea que tuvieron, nos inculcaron el amor a Dios y a la obra de Dios. Y no como obligación, sino que nos fueron guiando, exhortando, ¿verdad? Y entonces no distinguíamos familia e iglesia, sino que era la familia en la iglesia, ¿no? Era todo una sola cosa. Algo difícil, diríamos. No, puede ser, no sé. Sí, bueno, vos no lo digas, yo soy misionera y muchas veces cometemos esos errores como padres misioneros, ¿no? Así que perdón en nombre de todos los padres, chicas, hijas de misioneros, porque cometemos muchos errores los padres misioneros también, ¿no? Y
lo que acabas de decir es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, Heidi, a ver, ¿cómo afectó tu primera y segunda infancia de chiquita, ¿no? Sí, a mí me pasaba lo mismo que a Yamila. Al arrancar mi vida y mi mamá ya se manejaba dentro de lo que es la iglesia, fue muy difícil poder separar, ¿no? Mi papá en el 81 inaugura la iglesia, en febrero del 81, y en el 82, en abril, más o menos en la época de Malvinas, él tiene un accidente automovilístico saliendo del trabajo, porque él trabajaba en gobierno, en casa de gobierno, y él falleció. Y una de las cosas que mi mamá nos contaba, que a ella le propusieron volverse a Buenos Aires y que alguien más viniera a seguir la obra acá. Y bueno, mi mamá desde ese lado no quiso irse, quiso quedarse y seguir, ¿no? Tratando de llevar la obra adelante. Habían hermanos que ya se, porque ellos estaban desde el 75 acá, entonces fueron haciendo un trabajo, ¿no? De hormiga, reuniones en las casas, después reuniones en mi casa, donde yo no tengo memoria, pero hay fotos, donde podemos ver que mi mamá nos contaba que mi papá estaba en el comedor y ella no podía salir de la pieza porque la reunión se estaba llevando ahí en el comedor, una casita chiquita, y por ahí es como que uno naturaliza todo, ¿no? O sea, que tu casa sea la casa del pueblo, no conoces otra cosa. Te acostumbras a que el patio de tu casa sea el patio de todos los hermanos. Mi papá, cuando quiso solicitar un terreno para hacer la iglesia, le dijeron que no. Entonces él tomó la decisión de hacer su casa atrás, que es donde está ahora la casa de mi mamá, y adelante está la iglesia emplazada, en casi toda la mitad del terreno para adelante. Entonces, eh, prácticamente mi casa era como parte de la iglesia, y nos pasaba lo mismo que a Yami, ¿no? Todo el tiempo que la iglesia estuviera en mi casa, o sea, no había una división. Lo que había en el patio era de todos. Yo no podía tener un patio mío con mis cotas, mis juguetes, porque tal vez los nenes de la escuelita hacían uso de todo. Lo mismo en mi casa, o sea, mis útiles escolares no eran mis útiles escolares, estaban al servicio del Señor. El baño era público también. Sí, o sea, se hacían los bautismos y mi baño quedaba todo enchastrado de agua y yo después tenía que entrar a limpiar, o sea, era como que uno lo naturaliza. Encima tenías que limpiar porque sos hija de misionera. Hay que Sí, limpiar el baño, pues claro. terminaba la reunión y teníamos que ponernos a limpiar con mi mamá. Por ahí el hecho de que ella quedara viuda nos hizo tal vez aferrarnos más, nosotros tres que éramos chiquitos, con ella. Y bueno, ella nunca se quiso casar. De grande me contó, me pudo contar que ella siempre que iba a una conferencia femenina entre Leu, oraba por un compañero, pero Dios nunca le permitió tener un compañero. Entonces como que éramos nosotros cuatro para todo. Y bueno, como yo te contaba, Mariana, no todos mis hermanos, mi hermano mayor tal vez recibían las cosas como las recibí yo o como lo recibió mi hermano más chico, ¿no? Como que cada uno fue entendiendo y naturalizando, y se mezclaba en mi niñez la falta de mi papá. O sea, el que la iglesia estuviera adelante, que mi mamá tuviera que ser referencia para todo lo que se hacía, le iban a consultar a mi mamá, y que mi papá no estuviera para sostenerla a ella, era como que hacía que nosotros quedáramos como huérfanos, pero gracias a la misericordia del Señor siempre había alguien, ¿no? Ayudándonos. Pero es como que en cierto modo no era mi mamá, o sea, ella al estar sola y ella tenía que salir a visitar y ella estaba atenta de lo que necesitaran en la iglesia. Es como que uno de grande entendés muchas cosas, ¿no? Que pasan cuando uno es niño, y creo que esas cosas son las que podemos llegar a decir que son negativas, ¿no? Porque
Yo creo que gracias a la misericordia del Señor, hoy seguimos fieles, trabajando al Señor, pero porque el Señor es grande, no porque nosotros seamos mejores que otros hijos, ¿no? Claro, pero no siempre es el caso, lo que ustedes están contando no son todos los casos, la mayoría, nosotros tenemos un poquito de contacto con algunos y bueno, lamentablemente lo que vos decías, vos sos hija segunda, ¿verdad? Yo soy la segunda, sí. Segunda. El hijo mayor muchas veces es el hijo que uno le exige más, ¿no? Cometemos de por sí, en todo orden de la vida, pero en este caso, en la obra de Dios y como hijos de misioneros, por ahí sufren doblemente, y lo que acabas de decir vos, ¿no? Doble huérfana has quedado, ¿no? De papá y también de un pastor que soporta a tu mamá y lleva adelante, pero el Señor, ¿no? Bien, entonces, cuando veas unos chiquitos, hermana en general, vos sos la iglesia de Cristo, te hablo a vos, ¿ah? Cuando veas un hijito que está en la primera infancia, segunda infancia de hijos de misioneros, entendé que el baño es de ellos, no es tuyo, que los jueguitos no son de tus hijos que tiene que compartir, son de ella, ¿ah? Que el teléfono, como decía la poesía, ese aparato que suena toda la hora en casa y los papás son de todos, son cosas fuertes, pero no todos los pueden seguir adelante como ustedes, pero gracias porque nos ayuda a nosotros a abrir los ojos, ¿no? Vamos a pasar a otra etapa, Yamila y Heidi. En tu adolescencia, crisis, cables pelados, cambio hormonal, todo encima hermanos que también estaban en adolescencia tal vez. ¿Cómo afectó esto? La vida misionera, el ser hija de misionero, tus amistades, el desarraigo, el noviazgo, ¿ah? Porque seguro que había un chango ahí dando vuelta, ¿ah? Pero era la hija del misionero, pecado, no hay que mirarlas, ¿ah? ¿Que no, Carol? Y tus estudios, a ver, Yamila, ¿qué nos podrías decir? Bueno, la palabra que primero me llega en mi adolescencia es soledad. Soledad, una por el lugar donde vivíamos. Hoy con la comunicación que se tiene no se nota tanto, pero en aquel momento era teléfono fijo, que era un lujo, caminos de ripio, que se tardaba mucho en llegar a Río Turbio. Estábamos muy, muy lejos de lo que más extrañé en mi adolescencia fueron las conferencias, los campamentos, más que nada porque nosotros sabíamos de que existían en nuestra niñez, lo habíamos visto en Buenos Aires, por ahí, perdón, se van, mi esposo tenemos un problema en una canilla. ¿Tienen problemas también los hijos de misioneros? Sí. Bueno, lo que más extrañé fue eso, tener contacto con otros jóvenes y adolescentes que estuviéramos a la par, porque siempre uno tenía que estar como a pequeña edad formando a los demás, ¿no? Tratando de ser ejemplo, no podías contar tus problemas porque eso iba a afectar a los otros adolescentes y jóvenes, los iba a desanimar o no te iban a entender, entonces uno lo tenía que guardar, solo teníamos a nuestros padres. Eso es lo que más extrañé. Bueno, tampoco tenemos colegios cristianos, por ahí en otras ciudades hay colegios cristianos, bueno, igual eso te ayuda a fortalecerte y a hacer luz, ¿no? Tratar de ser luz en un ambiente que no sigue al Señor. Y ahí es donde se ve el acompañamiento de parte del Señor. No solo teníamos a nuestros padres, sino también teníamos a la familia a lo lejos, pero presentes, familia de sangre, familia adoptiva. Acá veo unas tías postizas que siempre estuvieron presentes. Y a las hermanas de Confe también tuve el privilegio de estar en
Córdoba, Buenos Aires y Patagonia, y la verdad que eso nos alentaba saber de que había personas que pensaban en nosotros, que nos mandaban cosas lindas. Algo que aprendí también es que cuando uno ofrenda para la obra de Dios, tiene que ofrendar algo lindo y algo bueno, porque es para la obra de Dios, no ofrendar lo que me sobra o lo que ya no uso. Que se entienda bien, ¿no? Mi mamá tuvo... ¿Eso lo has aprendido ahora o lo es por aprendizaje de opuesto sería? Propio. Propio y porque me lo inculcó mi mamá. Mi mamá no regalaba nada que estuviera manchado o roto o que fuera de descarte. El sentimiento era, si vos estás regalando algo, a vos te gusta que te regalen algo lindo, no algo viejo o algo que no se lo pondría a nadie y vos porque sos hija de misionero te lo tenés que poner porque no lo puedes despreciar, ¿no? Eso lo aprendimos también en base a la experiencia, ¿no? Sabemos de las hermanas de Confe que seguramente han tenido ese trabajo de preselección, ¿no? Pero por ahí llegaban ofrendas que uno decía, no podés ofrendar esto porque es para el Señor, más allá de que nosotros seamos los beneficiados, es para el Señor, ¿no? Así que, bueno, por ahí estas cosas. Y acá veo a unas tías, a una tía hermana de mi papá y a Lili y Ela, que son unas tías adoptivas. Yo digo que es la familia que mi papá y mi mamá nos dejaron, eligieron, ¿no? Para nosotros. Nosotros sabíamos que si llegaba algo de ellas, iba a ser lindo, iba a ser nuevo, y nos iba a gustar. Bueno, buen detalle, ¿no? O sea que los hijos de misioneros quieren cosas nuevas, lindas y que le iba a gustar. Qué buen detalle, ¿no? Aprendamos estas cosas. Ojo, que se entienda bien, ¿no? No es que es un reclamo, sino que es algo que por ahí se podría tener en cuenta. Nosotras ahora ya somos grandes, por ahí para los hijos de misioneros que están en esa edad, ¿no? Que van a un colegio, que se relacionan con otros jóvenes, y bueno, por ahí quieren también vestir algo lindo, ¿no? ¿Por qué no decirlo, Yamila? Yo sé que te cuesta decir esto, yo sé que te he molestado mucho para que largues lo difícil, pero esto nos hace bien escuchar. Hace bien escuchar porque estas cosas no se saben tal vez. ¿Cómo siente? ¿Qué siente el hijo de misionero, no? Así que gracias, Yamila. ¿Ah? A ver, Heidi, porque todavía tenemos otras dos preguntitas más. A ver, Heidi, ¿qué dirías de la adolescencia? Después del estudio nos vas a decir Yamila, por favor, ¿no? No, del novio me faltaba Yamila, ¿cierto? Bueno, sí, siempre hubo presión como lo tiene cualquier adolescente del mundo. En nuestra iglesia no tenían, yo particularmente no tenía jóvenes que me llamaran la atención o que estuvieran bien espiritualmente. Sí tenía mucha presión del mundo, eso sí, pero bueno, eso lo tiene cualquier adolescente, sea hijo o no hijo de misionero. Pero bueno, ahí están nuestros padres para animarnos, alentarnos, para escucharnos. Si hay algo que yo recalco bueno, más que nada de mi mamá, porque es la que está enfocada en la familia, ¿no? Es la que tiene un ministerio más adentro, es el hecho de poder hablar. Realmente mi mamá era mi amiga, era la única en la que confiaba todo al 100%. Y bueno, eso me ayudó mucho en esa época. Bueno, después, cuando fui más grande, tuve un novio que, bueno, se hizo el cristiano, lamentablemente, y bueno, yo no elegí bien, pero el Señor me ayudó siempre orando, ¿no? Bueno, es una situación difícil, pero siempre orando para que el Señor me mostrara su voluntad y que ayudara a que esa situación se rompiera. O sea, era un cristiano nominal, en el fondo no era bueno. Gracias, pero bueno. Yamila. Heidi, a ver, vamos a tu adolescencia. ¿Ah? Estás ahí recién a 10, 11 años, sin papá, mamá viuda,
A ver, Epa, ¿qué dirías? No, me pasó más o menos como Yami, porque por ahí uno en la iglesia, yo me acuerdo que cuando hacían las reuniones de señorita, yo era a la última a la que le preguntaban si necesitaba ayuda. Mi mamá le gustaba mucho bordar y las hermanas se enganchaban para bordar. Y mi trabajito era siempre el que servía de conejito de India para ver cómo tenía que avanzar el bordado. Entonces siempre a mí me arruinaban el trabajo y yo me enojaba porque, o sea, era toda la atención sobre las chicas que estaban creciendo, sobre las preadolescentes, y yo como era hija de Leticia, tenía que estar ahí como soldadito colaborando. Y eso me acuerdo cuando vos me decías las cosas difíciles, Mari, me acordaba de eso y yo le decía a mi marido, me daba bronca porque, y sabía que el Señor me estaba escuchando, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no arruinó el trabajito de otra? Y siempre era yo la que tenía que estar dispuesta a esperar, ¿no? O sea, tenía que esperar. Y tal vez mi mamá no sé si porque el hecho de estar sola la hacía perderse esa parte, ¿no? Porque por ahí si hubiera habido un papá es más repartida la carga, pero ella era la que tenía que tomar todas las decisiones en el hogar y yo la perdí a mi mamá, o sea, mi mamá estaba siempre dispuesta, no porque no haya estado conmigo, pero digo, en el montón de las chicas yo siempre quedaba relegada, ¿no? Y me pasaba esto que no sé si a Yami le pasó, pero nosotros nos mandaban cosas hermosas de Confe, pero no todo venía de Confe, a veces venían de otros lugares o gente que donaba ropa, y yo sentía esa carga de tener que ponerme lo que nos daban, y a veces iba renegando a la primaria, porque la verdad que yo iba disfrazada y iba con los lentes más baratos, porque encima no veía nada, entonces mi mamá tenía que comprar los lentes que te daban la óptica y todo porque, o sea, en esta necesidad de ahorrar y al ser hija de misionero no podés estar gastando en cosas que tal vez otro va a malinterpretar, entonces no digo que fuimos pobres, pero digo, era todo este tiempo esto de vivir de la caridad. Y yo digo, ¿cuándo voy a tener una muñeca mía? ¿Cuándo voy a tener una ropa que me gusta? O sea, ir a la primaria hasta sexto grado y ver que otras nenas estrenaban cosas y yo no. Yo siempre estaba reestrenando lo de otro. Qué bueno, Y, qué y verdad que estás diciendo, Heidi, la verdad que estás diciendo eh, lo que tal vez muchas no se animarían o no se animan hasta el día de hoy a decirlo, pero estás diciendo una gran verdad, ¿no? Y muchas veces como padres, repito, cometemos ese error, pero también como iglesia no contemplamos estas exigencias, ¿no? Y estas realidades. Sí, seguí, Heidi, por favor. Mira, sí, Yami. Yami. No, que me acordaba con respecto a los campamentos también, ¿no? Acá lejos de todo, eh, y también como sugerencia, ¿no? Para la iglesia de Dios, eh, el hecho de padrinar a algún hijo de misionero para que siempre tenga un campamento. Bueno, y acá es donde está el ministerio que empezaron ustedes, Mariana y Pepe, yo le digo Pepe como si lo conociera, pero bueno, supongo que se llama José, ¿no? Mis padres destinaban, o sea, porque también las ofrendas no eran para la familia, o lo que venía para la familia, en realidad ellos lo usaban para la iglesia, no es que era solamente para la familia Aguirre, era para compartir. Pero mis padres siempre tuvieron el detalle de si había dinero, enviarnos a un campamento o orar hasta último momento para que llegara una ofrenda y realmente gracias al Señor siempre pudimos ir al Campagaima, que es el campamento que nos quedaba más cerca. y estoy agradecida al Señor por este campamento, si bien no era un campamento de jóvenes, era un campamento familiar, eh, pero bueno, eso porque mis padres, como también escuchábamos que nunca tuvimos vacaciones familiares, jamás, pero siempre se ocupaban de que mi hermano y yo fuéramos a algún campamento.
O sea que nunca han tenido ustedes particularmente vacaciones familiares. No, no. Jamás tuvimos vacaciones familiares y también puede ser por varias cosas. Otra, supongo, la verdad que nunca le pregunté a mis padres porque como fue algo normal, ahora pensando en lo difícil, lo negativo, se me vino eso a la mente. Pero no sé, capaz que pensando, no, ¿qué dirán si usamos, van a decir, les mandamos ofrenda y los misioneros se van de vacaciones? Seguramente esas cosas pueden haber pasado por su cabeza. Es así, es así. También uno lo piensa, uno como padre piensa eso, porque es realidad, ¿no? A nosotros Claro, nos han dicho personalmente, ustedes misioneros, no, los misioneros no tienen que tener vacaciones, nos lo han dicho en la cara, como Ajá. padres, ¿no? Y como familia, así que es verdad. No le digas a nadie vos, Yamila, esto queda entre Heidi, Yamila y yo y algunitas ahí que están hijas camufladas. Claro. Lo que sí, bueno, en las vacaciones eran ir, como alguien dijo también, ir a conferencias o ir a donde FEMA nos pagaba el pasaje, ir a otro lugar, pero sabíamos que nuestros padres iban a estar afectados a la actividad eclesiástica. O sea, igual, eh, como les digo, no es que en ese momento decíamos, era normal. Ahora pensándolo, uno dice, no, la verdad que nunca nos fuimos a hacer nada a ningún lado. Solamente el último año, que justo falleció mi papá, en enero de ese año, la hermana Delia Andrés de la Lucila les mandó una carta que les ofrecía una semana en la Lucila. Bueno, yo ya estaba casada, mi hermano estaba casado, y bueno, mi esposo y yo los llevamos a ellos, yo tenía la más grande, y esas fueron las primeras y únicas vacaciones de mis padres. Mi papá falleció en septiembre de ese año. Así que se podría decir de que sí tuvieron vacaciones. No, Primeras no, y no, últimas las no, tuvieron. no nos justifiques. Tal vez muchas veces ponemos, como padres de misioneros, ponemos la obra en primer lugar y eso sabemos que está mal. Perder cuidado que eso lo sabemos. Tal vez la demanda es mayor, tal vez no nos damos cuenta de las prioridades en orden, pero por eso nuevamente, perdón, en nombre de los papás. Para nada. Heidi, Como hablaba con Heidi, o sea, todo ayuda bien, eso ayudó a formar nuestro carácter. Nosotros, gracias al Señor, a las oraciones de nuestros padres, de muchos hermanos, de muchas instituciones, de muchas hermanas que hoy están presentes, aprendimos a seguir al Señor por el Señor, por más de que las situaciones alrededor te sirvieran de excusa para decir, no, no sigo más, al final. claro, pero no todos son Yamila y Heidi. Claro. ¿Mm? Por ahí hay hijos que por las experiencias o por situaciones, o por ser primeros, o por ser últimos, o por miles de motivos, o por temperamentos, por percepción de vida, Así que, bueno, Heidi, ¿algo sobre aclarar sobre esto, aportar? Y seguimos a otra pregunta ya. No, me identifico con todo lo que cuenta Yami. Yo una cosita más, que le pedí permiso a mi hermano para contarle. Le mandé un mensajito, ¿puedo contar? Y acá me voy a largar a llorar. Vamos, lloramos todas, dale. Los problemas de iglesia, bueno, cómo trataron a nuestros padres en muchas ocasiones. Bien. Y eso también nos afectaba a nosotros. Pero Bien. bueno, ahí es donde uno aprendía que es el Señor, no son los hermanos. Uno tiene que poner sus ojos en Jesús y no en las circunstancias. Ese fue un texto que siempre nos recalcaron. Pero mi hermano se cansó, quizás por ser hombre, quizás porque la presión sobre los hombres es mayor, porque tienen otro ministerio, otra responsabilidad. Mi hermano, luego de unos problemas que había habido en la iglesia, y bueno, siempre seguir, un día, o sea, ya venía así como desganado y bueno, quería tirar la toalla, no irse al mundo, pero dejar de servir, no hacer más nada.
Y bueno, mis padres ahí sosteniéndolo, y hasta el punto de que mi mamá se arrodilló delante de él y le dijo que por favor no se alejara del Señor, que estaba cometiendo un gran error. Y eso lo marcó mucho a mi hermano, a mí al verlo también, ¿no? Pero eso es como que, wow, tan importante soy que mi mamá se tiene que arrodillar para hacerme reflexionar, ¿no? Y desde ese momento eso marcó nuestra, o por lo menos mi hermano, ¿no? Mi hermano no se alejó, con altibajos, con fortalezas y debilidades, yo también. Siempre seguimos sirviendo al Señor hasta el día de hoy, ¿no? Con las luchas y pruebas que cada uno tiene. Pero bueno, los problemas de iglesia también nos afectan a los hijos de misioneros, y nadie piensa, o por ahí piensan, bueno, tienen a los padres, o no sé, ¿no? Por ahí tener esos cuidados también, ¿no? Gracias, Yamila. Sí, una de las entrevistas ha dicho poner una persona al lado, ¿no? Gracias por abrir tu corazón. Por eso me parece que recién estamos queriendo abrir el corazón. Pero bueno, pasó el tiempo, pero a ver, Heidi, ¿algo con respecto a esto? Nosotros acá, por ejemplo, teníamos por ahí esto también de no salir de vacaciones, porque, bueno, mi mamá estaba a cargo de lo que era la escuela bíblica, y siempre esperando que el resto se fuera de vacaciones y después nosotros, y también rápido volviendo, porque, bueno, también la actividad empieza, y es esa mala costumbre de que si no dijeron nada es porque todavía no empezamos, o sea, nadie atinaba a tomar la posta sabiendo que la misionera estaba de vacaciones, o sea, yo las únicas vacaciones que recuerdo son yendo a los campamentos. Cuando tenía 17 años, fue la primera vez que pude ir a un campamento ahí en Trelew, y la verdad que me quería quedar a vivir en Trelew, no me quería volver. La veo a Caro y me emociono porque eran una familia que nosotros acá no teníamos. Por ahí el sentirnos tan lejos, literalmente en Ushuaia estábamos lejos de todo, o sea, no venía ningún hermano a predicar, eran muy contados los hermanos, y ni hablar conferencias, o sea, yo no conocía las conferencias, pero las extrañaba como si me hubiera acostumbrado. Quería estar cerca de los adolescentes. Fueron las amistades que hice en los campamentos fueron muy, muy importantes para mí, en mi crecimiento, ¿no? Como adolescente. Pero bueno, tenés razón, Mariana, uno a veces se cansa y no lo sabes explicar, no sabes tal vez transmitírselo a tus padres, porque se espera que uno esté siempre dispuesto a servir al Señor, y tal vez uno tiene el deseo de servir al Señor porque vas entendiendo que es lo mejor. O sea, yo tenía compañeras de la primaria inclusive que sus papás se separaban, que problemas familiares, y vos decís, gracias Señor, porque en mi familia no pasa eso. Aunque no teníamos papás, era una bendición tener las reuniones los fines de semana, era una bendición tener un hogar donde se leía la Biblia, donde se compartía, se tenía al Señor tan cerca, y aún así uno, vos decís, ¿por qué? O sea, ¿no? Es como que no te animás tal vez a confrontar a tus papás y decirle, ¿por qué tengo que estar viviendo tal vez todo esto que no lo entiendo? Pero como no hay un tiempo para que el papá se siente a poder hablar con los hijos, mi mamá menos tenía ese tiempo, porque bueno, ella no tenía tiempo casi para nada, prácticamente ella trabajaba porque le dieron el trabajo de mi papá, pero después ella llegaba a la casa y era estar viendo las cosas de la escuelita, preparando para el otro día para el colegio, y como que es una carrera contra el tiempo, ¿no? Y uno va creciendo como adolescente y vos no podés sentirte mal. Nosotros no teníamos hermanos en la iglesia
que velaran por nosotros. Nosotros estábamos encargados de velar de los otros adolescentes. Era eso de estar esperando que nosotros hagamos por otros adolescentes. No tenía esa mano acercándose y preguntándole, ¿estás pasando por una prueba? ¿Estás triste por algo? No sé, ¿te gusta un chico y no sabes cómo razonarlo? O sea, no había eso. Y por ahí uno se acostumbra tanto a que el hijo de misionero, inclusive como decía Gise, el hijo de anciano, no tiene esos problemas, no pasa por el problema, y como tiene una eminencia al lado por papá, no debería tener dudas, no debería dudar en nada, tiene que tener el librito de lo que tiene que hacer. Y eso faltaba, yo sentía que eso faltaba en la iglesia, y también a mí me afectó, no de alejarme del Señor, pero llegó un punto en que dije, ¿para qué? O sea, ¿cómo hago para encontrar ese propósito en el Señor sin perderme en el servicio? Y a mí me hizo muy bien que vino un hermano del norte con su familia, y él venía con otra forma de llevar a la juventud, y ahí yo sentí una mano amiga. Ahí yo sentí que este hermano, cada vez que me cruzaba en la iglesia, me decía, ¿estás bien? ¿Estás teniendo pruebas? ¿Estás necesitando un consejo? ¿Querés contarme algo? Qué bueno, qué bueno. Y eso me ayudó a salir de la situación en la que yo me sentía hundida, porque no encontraba esa mano que me hubiera gustado tener de adolescente. O sea, de adolescente, liderazgo en la iglesia. Éramos nosotros liderando a otros adolescentes, intentando hacer algo por los adolescentes. Mucha demanda, y por eso te digo, gracias por estos espacios, porque aquí la Iglesia de Cristo está escuchando. No, llorá tranquila, por favor. O sea, estamos, lamentablemente pasó el tiempo, pero recién me parece que estamos entrando y nos quedamos cortos con una sola reunión. Tal vez Dios abrirá otro espacio. Pero bueno, vamos, Yamila. A ver, la última pregunta. Bueno, ya estás casada, lo mismo que Heidi, con hijos. Y sin duda hay otra perspectiva con lo que están contando. Ya tienen 30 y pico, 40 años. Pero ustedes, ¿qué le dirían a la Iglesia de Cristo, que está aquí representada con hermanitas y tal vez los que estén escuchando? ¿Qué le dirías que no haga a los hijos de misioneros? Que no haga. A ver, Yamila. Yo creo que lo principal es no ponerles el título hijo de, que bueno, como también le puede pasar a los hijos de pastor, ¿no? Porque si bien es un privilegio, por momentos se puede transformar en una carga por el hecho de que todo lo que uno haga va a estar afectando la reputación de nuestros padres, ¿no? Y por ahí, yo, un adolescente quiere mandarse una macana, como se la mandan todos, no digo algo grave, pero no sé, alguna travesura. Un poquito de rebeldía, claro, si soy adolescente. Claro, no, qué sé yo, por ejemplo, yo me quedé con las ganas de hacer travesuras en los campamentos. Eso es algo que me quedó ahí, no lo voy a poder hacer, porque siempre íbamos a un campamento familiar, nunca íbamos a un campamento de jóvenes. Y qué sé yo, quedarte hasta tarde, romper alguna regla, no sé. Eso, uno tenía siempre la carga de ser hijo de, o sea que así como cada hermano de la congregación es un individuo, ¿no? Con sus luchas, con sus pruebas, con sus aciertos, desaciertos, fortalezas. Entonces, por ahí, no cargar tanto a los hijos con el título de hijo de misionero. Y me acuerdo de en el Campagaima, una noche, como era en carpas, se escucha todo, y una noche en la carpa donde yo estaba, estábamos hablando, bueno, y había que hacer silencio. Al lado había una familia, y bueno, sí, había que hacer silencio, pero bueno, uno por ahí no se daba cuenta o pensaba que no estaba haciendo tanto ruido. Y éramos 3 chicas. Y bueno, y esa familia se quejó porque en la carpa estaba la hija de los misioneros Aguirre.
Y éramos tres, no era yo sola, ¿no? No, pero era... Pero ahí está la hija del misionero. Claro, hay que portarse Y bien. Entonces, le dirías que no la traten como hijo de. Algo más así cortito y pasamos a Heidi. Otra eh, cosa que no. no, que no, no sé, Y no. que sí, Está- ¿qué le dirías que que está sí haga? sí, que sí, bueno, que se comuniquen, que piensen que son aparte de sus padres también, que necesitan esto que por ahí hablamos, ¿no? De, de comprensión, de alguien que piense en ellos. Yo, gracias al Señor, lo tuve, ¿sí? No, no es una demanda, gracias al Señor siempre hubo alguien, pero por ahí en otros casos no, o por ahí hubiese estado bueno tenerlo en mayor cantidad. Me Bien. acuerdo de una hermana que no sé, no era de San Martín, que ella me mandaba cartitas a mí, era una hermana grande, y me mandaba pulóveres, uno que lo tengo hasta ahora, hacía pulóveres, tejía y me mandaba cartitas a mí, no a mis padres, sino a mí. Es como que se había puesto en su corazón comunicarse conmigo. Y la verdad que eso fue muy bueno, por ahí como apadrinar a algún hijo de Bien, misionero, con, bien. y, y Buena ocupar- palabrita. y Buena ocuparse que el palabra. hijo de misionero sepa o sea, que hay alguien más que se ocupa exclusivamente de él. Por ahí eso estaría bueno. Como Bien, a cualquier joven, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de esto. bien, bien. A ver, Heidi, algo que no haga la iglesia del Señor, ¿qué le dirías? Para que no hagan, para que dejen de hacer. Primero que no haga, por favor. Eh, yo creo que sí, es el separarnos del grupo, ¿no? Porque al decir es hijo de, o al ya entender tal vez en su mente, no, es la hija de, o el hijo del misionero, debería actuar de otra manera, ya no le das la posibilidad al adolescente, al joven, de poder contar lo que le está pasando, porque vos ya lo sentenciaste. O sea, él, esto de no ser sensible y ponernos en el lugar de, porque yo creo que por ahí pasan esas cosas cuando no nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no? O sea, el Sí, misionero sacrifica mucho, entrega mucho, y la iglesia siempre está demandando del misionero. O sea, es el misionero el que tiene que estar dispuesto a, el resto no. Y en ese convito entra el hijo, que también tiene que estar dispuesto a lo que se le pida, tiene que estar dispuesto. Y a veces el joven, el adolescente, no está dispuesto en su corazón a hacerlo. claro. Pero Es está adolescente. bueno, Aparte que es adolescente, está en plena crisis. sí, 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 tal cual. Y por ahí tenés hermanos. Nosotros acá, por ejemplo, por ahí el hecho de que mi mamá era viuda, había muchas familias que estaban cerca nuestro en el acompañamiento, pero había muchas otras que criticaban nuestras acciones. eh, Porque, bueno, por ahí era más fácil meterse con el hijo del misionero que con el misionero, porque el hijo, el adolescente queda, ¿cómo se va a defender? No se va a defender de un adulto, o sea, va a agachar la cabeza y va a seguir, pero no tiene ese espacio para poder hablar, para poder contar lo que le está pasando, o por qué tiene las dudas que tiene. Yo lo veo en mis hijos. Mi esposo es anciano de la iglesia, y una de las cosas que yo siempre charlo con él desde que nos casamos y desde que él es anciano, es esto de no podés dejar perder a tu familia por estar salvando a los demás hermanos, porque tu familia es tu primer ministerio y Así es. después están los demás. Y mi hijo mayor me hace acordar mucho a mi hermano mayor, y él está todo el tiempo renegando por qué tenemos que sentarnos a leer la Biblia, por qué tenemos que estar en la reunión, y mi hija del medio es más dócil, y la más chiquita de 5 no entiende nada, ella pinta, pero me reflejaba en mis hijos lo que me pasaba a mí cuando era chica, y ver esto de que sería fácil para nosotros como papás decirle, vos te quedás sentado y listo,
y no ponerte a ver por qué el niño no quiere estar sentado, qué pasa detrás de eso. Y a veces en el hijo de misionero, el resto de los hermanos que también son padres no entran en ese rol, porque podrían estar aconsejando a los hijos de misionero como si fuera tu propio hijo, ¿no? Desde el amor, buscando que Dios también te utilice como familia para hacer sostén a ese misionero, que está sosteniendo a otros y que en definitiva está dejando un poco de lado a su familia, que si no tuviera la carga, porque esa es una realidad, si el misionero no tuviera la carga que tiene en el servicio, tal vez sería otra la realidad, pero como amamos al Señor y como dice la Biblia, nos negamos a nosotros mismos para ponerlo a Él en primer lugar, como vos decís, Mari, corremos el riesgo de perdernos en ese servicio también. Y por eso, bueno, gracias, la verdad que el Espíritu ha ido guiando esta charla porque has dicho cosas vos, Yamila, y las otras chicas que si lo hubiésemos pedido por favor que lo digan, no lo hubiesen dicho. Así que gracias. Sin sumarle la parte también económica, que es otro tema. Has dicho que tu papá trabajaba, que tu mamá también trabajaba, Yamila, porque muchas veces hay que trabajar para poder llevar el plato de comida, ¿no? O las otras cositas, aunque son misioneros, pero la verdad que nos faltaría otra. Sí, Yamila. Okay. Mi mamá trabajó antes de ser misionera. Y mi papá le faltaban 8 años para jubilarse. Entonces, y tenía 42 años. Podría haber esperado 8 años más, jubilarse y recién salir a la obra misionera. Pero bueno, el Señor fue más fuerte. Y sí, pero... mis padres trabajaban para no ser gravosos. Muchas veces durante nuestra secundaria vendían comida. O sea, no es que uno se sienta a esperar las ofrendas de los hermanos. Claro, por eso no tiene que ir... Sí. Perdón, no tienes que ir de vacaciones porque encima vas a usar la plata también de los hermanos. Chicas, gracias. Todavía nos falta una entrevista más a escuchar, pero me parece que hemos quedado cortos con el tiempo. Así que gracias Heidi, gracias Yamila. Y bueno, entrego a Gisela porque me parece que hay otra actividad, ¿verdad? Así cortita. Bueno, muchísimas gracias Heidi y Yamila. Hablo por todas las hermanas que estamos escuchando y bueno, sí hay una entrevista más que también nos comenta, ¿no?, la experiencia de ser hija de misionera. Y me pareció importante para esta parte de cierre porque engloba todo y es muy rica y les invito a que presten atención porque Dios está hablando y eso es lo que más nos encanta, ¿no? No importa la cantidad, no importa los medios, Él está hablando y quiero que te pongas a escuchar y puedas también ser parte en el tiempo de bendecir a hijos de misioneros. Hola, ¿cómo estás? Debo decir que ser hija de misioneros no es una vida fácil, pero también debo decir que entendí que es un gran privilegio. No es que no haya pasado necesidades o que haya pasado momentos difíciles, pero el Señor me dio a entender a través de su palabra en Salmos 1 la gran bendición que es haber nacido en un hogar misionero, en una cuna misionera. Realmente esto lo entendí en mi adolescencia, cuando empecé a mirar cómo mis padres sufrían no por servir a Dios, porque Dios era malo con ellos, sino que sufrían por el ataque que recibían y la incomprensión que recibían de parte del mismo pueblo de Dios, que son nuestros hermanos. Realmente vi a mi madre, a mi padre, clamar a Dios y sentir ese aliento del Señor, animándose uno a otro, para no decaer en el llamado que el Señor les había hecho para honrarlo a Él. Y también vi que Dios bendijo esa decisión, esa perseverancia
en esos tiempos. Hoy yo puedo servir de igual manera a mi Señor. Tuve una madre, como cada madre que quizás está presente en esta tarde, que se esfuerza, que lucha porque sus hijos coman, porque sus hijos se eduquen, porque sus hijos crezcan sanos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Pero sobre todo, tuve una mamá que fue una sembradora del bien, fue una maestra del bien. Me enseñó a mí a mirar a Dios en cada detalle. Desde muy pequeña aprendí a que cada gesto que yo hacía no era porque debía seguir a mis padres, sino que yo debía servir al que yo llamaba mi Dios, porque por su gracia a los 8 años lo pude conocer como mi Salvador. Y entendí que yo también debía servirle, como dice ese texto, que podemos servirle según sea nuestra fuerza. Doy gracias a Dios, porque pude verlo, a Él consolando la vida de mis padres, fortaleciendo sus manos y bendiciendo el ministerio que por solo la gracia de Dios pudieron realizar y aún mi padre puede seguir realizando, porque mi madre ya goza de estar en la presencia de su Señor, a quien tanto amó y a quien yo también amo y a quien yo también puedo decirle cada día, ayúdame a ser sabia, a tener amor para inculcar a mi hija en sus caminos. No es fácil, porque es cierto, el llamado Dios lo hace a cada uno en particular. Y los hijos, no es que tenemos ese llamado, hasta que podamos tener ese encuentro personal con el Señor. Todos tenemos el llamado de amarlo, de reverenciarlo, de una o de otra manera, de diversos modos. Hay muchos dones, pero no es que sí o sí el hijo de misionero debe ser misionero. Eso también lo entendí, pero por la gracia de Dios, en mi familia, podemos ser 2 de 3 hermanas, estar dedicada al tiempo completo en la obra del Señor. Doy gracias a Dios por este gran privilegio que puede el Señor usarnos de generación en generación para honrarlo. Pero te animo y te pido, como hija de misionero, a que por favor tengas en cuenta que también nuestros hijos son hijos igual que el tuyo, igual que la tuya, con muchas necesidades en su crecimiento. También necesitan ser pastoreados, también necesitan ser consolados, también necesitan ser alentados y también ellos necesitan respeto, así como nosotros respetamos a los papás de cualquier hermano en la congregación. Ellos también necesitan saber de que a sus padres se los respeta. ¿Vieron ese texto que dice que no hay profeta en su propia tierra? A veces, tristemente, es así. Donde dice Pablo, cuanto más amo, es como que menos los demás lo amaran. ¿Cómo sabrán? ¿Cómo irán si no hay quien hable, si no hay quien dé el ejemplo? Querida hermana, que hoy estás aquí, escuchando estos testimonios de tantos hijos de misioneros, te animo a orar por nuestros hijos. Son igual que tus hijos, con todas las necesidades, con todas las luchas, con los mismos enemigos espirituales. Así que te aliento a que tú también seas parte y así como recibes de otros el aliento sobre tu vida y sobre tu familia, sobre tus hijos, que tú también seas maestra del bien, ayudando en la crianza y en la educación de los hijos de los misioneros. Ellos también necesitan el mismo pastoreo. Gracias por escuchar. Gracias por estar presente en esta reunión.
porque sé que realmente tienes el deseo de saber cómo ser de bendición. Y sé que todos estos testimonios que has escuchado lo vas a atesorar y seguramente lo vas a aplicar desde hoy en más. Y si ya lo estabas haciendo, gracias, gracias por venir haciéndolo. Sigue así, eres una maestra del bien. Muy bien. La verdad que han sido los protagonistas los chicos, los hijos, aunque no les gusta que les diga, pero son los hijos hoy día mimados, los hijos de gracias por estar. Pero ahora me voy a dirigir a la Iglesia de Cristo 3 minutos. Venimos viendo nosotras desde el principio de este mes, los misioneros y los movilizadores. ¿Ah? Hemos visto misioneros, nos falta una misionera el otro viernes, pero vos sos movilizadora. Aprendé la palabrita. Sin duda que está siendo movilizada para movilizar a otros. ¿Ah? Los misioneros son los que bajan al pozo. Bueno, los hijos no tienen la culpa. Tal vez han tenido ciertos privilegios, ciertas cargas. Son los que bajan. Pero ¿qué haríamos y qué harían los misioneros si no nos sostienen la cuerda? Muchas veces nos caemos, nos hundimos, nos embarramos mal. Y hoy día hemos escuchado el otro lado un poquito, ¿no? Vos sos movilizadora, hermanita. Sé movilizadora. Si esto no te ha cambiado, me parece, no sé qué te va a cambiar con respecto a las misiones, pero sé movilizadora. Los movilizadores se informaron, nosotros aprendimos de Ed Melech con Jeremías, se informaron, hoy día te has informado un montón de cosas, no es fácil para el hijo abrir su corazón, siempre ha sido criticado, siempre ha sido mal interpretado. Yo sé que no querían algunos seguir siendo mal interpretados, algunos se han animado, gracias. Por favor, intercede, acercate, involucrate. La hemos escuchado a las chicas en los videos, en los audios. Acércate. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar? No sé. Quiero ser tu amiga. ¿Me puedes dar tu WhatsApp? Involucrate. Dios te va a recompensar. Qué importante que sos, hermanita, Iglesia de Cristo. Qué importantes son los que sostienen la cuerda, por favor. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Mariana? ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Pequeñas ideas. ¿Un regalito? Ahora está Mercado Pago, Mercado Libre. ¿Qué te parece si le mandamos una tonterita, un chocolate? Cumpleaños. Orar por ellos. Juntar a otros para orar. Un WhatsApp, el Facebook. No para criticarlo, por favor. Para decirle, qué lindo es ser tu amiga. Contá conmigo. Para charlar y a tomar un café. Ahora no porque hay pandemia, pero qué lindo sería que te acerques a una hija cerca de misionero. Pero también una torta. ¿Qué te parece? ¿Cumplen años los hijos de misioneros? ¿Habrán tenido cumpleaños los hijos de misioneros? ¿Regalito? ¿O había que estirar el billete, la platita, la ofrenda? Mandale una ofrenda, pedir el número de cuenta. Preguntarle en qué estudia, qué te gustaría estudiar. ¿Me haría cargo un año de pagarle la carrera? ¿Vacaciones? Hemos escuchado. ¿Por qué no? ¿No son dignos? ¿No trabajan? ¿Un regalito nuevo?
una remerita nueva no usada, un zapatito nuevo no usado. Hermana, termino. ¿Qué vas a decidir? Lo que Dios te está diciendo ahora, escuchar. Si estás aquí es porque te interesan las misiones. Y hoy día has aprendido mucho más. Pedí el WhatsApp de las chicas. Contactate con ellas. Sé más personal. Acércate y pedile perdón a alguna hija de misionera. Yo he hecho unas preguntas. ¿Te comprometes a orar específicamente por una hija o una familia? Pero específicamente, ¿eh? Che, Alejandra, che, Carol, decime hoy día qué necesitas. ¿En qué te puedo ayudar? Cami, Carminia, Anet, Emilce. ¿Tienes un hijo de misionero cerca? Acércate. Tienes que pedirle perdón. Dios nos bendiga y nos ayude. Y nos comprometamos en eso. Terminamos con una oración, por favor. Querido Dios, muchas gracias. Muchas gracias por haber tocado el corazón de la Iglesia de Cristo. Gracias, porque esto lo has generado tú, Señor. Y gracias por estas chicas que se han animado a ponerle voz a tantos hijos que tal vez han quedado heridos en el camino, han quedado tirados, abandonados, no por ti, pero sí por el cuerpo de Cristo. Gracias, porque esto ha sido un espacio respondiendo a oraciones y lágrimas de padres misioneros, madres misioneros, hijos misioneros. Glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Gracias, gracias al Señor porque hemos llegado a una de las paradas que las pusimos en un orden de cuarta porque necesitábamos ir preparando el corazón cada viernes. Gracias Heidi, gracias Yamila, gracias Cami, Alejandra, Ani, cada una de las hermanas que ha predispuesto a abrir su corazón. Y aquellas que también han decidido ser prácticas, amar un pasito más. Gracias, gracias al Señor por este tiempo y porque ha iniciado algo nuevo. Sí, gracias Mariana, gracias a mi congregación, gracias al Señor porque ha guiado todo. Bien, ahora vamos a finalizar esta reunión formal, pero luego las que quieran están invitadas, hacemos como un break posterior para poder abrir micrófonos para que puedan hablar, para que puedan también expresarse, animar, ¿por qué no? Así que voy a orar para finalizar, luego las hermanas que tienen otra obligación están en el derecho de poder salir de la reunión, y si no, si te querés quedar para agradecer quizá de manera oral sus testimonios y animarlas y quizás también decir si alguna vez te pusiste a pensar en esto, ¿no? Si alguna vez miraste esta situación o nunca lo habías tenido, porque algunas veces quizás más de una no sabía de estas cosas o no tenía en cuenta. Y en qué impactó eso en tu vida hoy, si querés puedes expresar después del tiempo de cierre, ¿sí? Yo voy a estar orando para finalizar la reunión y luego las que quieran quedarse puedan, vamos a tener un tiempo más todavía para poder abrir los micrófonos de una manera informal, ¿sí? Vamos a orar para finalizar esta reunión. Gracias, Padre, porque realmente eres tremendo, porque impactas y rompes corazones como quieres, y te quiero agradecer por la vida de cada una de las
hermanas en Cristo, hijas, Señor, que de misioneros que han tenido de la disposición de poder abrir su corazón, porque nos han bendecido, porque nos han enseñado a sobrevalorar muchas cosas, a entenderlos, y también nos han desafiado a amar un poco más. Tú nos das demasiado, Señor, y seríamos mezquinos si no daríamos, pero con un corazón. El hola, ¿cómo estás? Que cada mañana escuchamos de ti. Él te quiere escuchar, hija, porque no das decirlo a una hija de misionero. Toca el corazón de cada una de las hermanas que está aquí. Tú siempre nos llamas porque tú nos amaste de una manera práctica, diste a tu hijo por amor de nosotras. ¿Por qué no también nosotros ceder algo de manera práctica para poder amar? Gracias, Padre, porque nos amas tanto que nos abres los ojos a realidades diversas, y le glorificamos a ti porque tú has hablado, porque tú has puesto en su corazón de cada una de las chicas que has mandado sus entrevistas. Cada palabra ha sido guiada por ti, y te agradezco por eso. Bendice la vida de ella, bendice a las hermanas que están aquí, que han separado un tiempo, que han acreditado incluso para estar en las reuniones. Gracias, Señor, por tanto. Te damos a ti la gloria y la honra. Y esperamos tu venida, pero te agradecemos porque tú nos has hablado para que podamos cambiar y podamos crecer en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias, gracias. Te amamos y dejamos todo esto en nuestro corazón, a tus pies, porque sabemos que ahí estamos seguros, porque ahí estamos protegidos, porque ahí estamos guiados en tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.